En el día de hoy vamos a realizar el CIPA número 3, tarea 3. El tema que vamos a presentar es conducta alimentaria y respuesta sexual. Por favor, me confirman si estoy presentando. Voy a presentar. Por favor, me confirman si estoy presentando. Sí, señora, sí se está viendo. Bueno, como les indicaba, el tema es conducta alimentaria y respuesta sexual. Tema que vamos a abordar. Bueno, vamos a iniciar con el tema de conducta alimentaria. Este tema lo vamos a abordar desde el concepto de la conducta sexual y alimentaria. Son dos de las principales manifestaciones del comportamiento motivados con fines básicos fisiológicos, biológicos, de adaptación en cuanto a la supervivencia, en cuanto a la alimentación y la reproducción de la especie. Iniciamos con el concepto de conducta alimentaria. A ver, ¿qué es importante? Tenemos una tarea que debemos realizar, que es la elaboración de la matriz. Para algunos puede ser fácil, para otros puede ser un poco complicado, cuando nos indica que las definiciones son los conceptos, pues de los conceptos principales del tema, conducta alimentaria. Esas definiciones es muy importante que sean claras y que sean coherentes para poder abordar y dar la comprensión del tema. Recuerden que no podemos cortar y pegar, hay que hacer una lectura muy detenidamente. Es un tema que hay que repasarlo, leerlo al menos 3, 4 veces, hacer resúmenes para la comprensión del tema. ¿Qué es importante? Tenemos que iniciar con un concepto claro, la conducta alimentaria. Eso es importante y es el tema, la primera definición principal y con la que iniciamos la matriz para poder indicar que tengo una comprensión sobre el tema, qué es lo que se va a calificar dentro de la tarea. Recuerden que esta matriz, esta tarea, que es la matriz alimentaria de conducta alimentaria y respuesta sexual, y las imágenes de Biotech, que es el simulador, vale el 100%. Ya es la última tarea, que es teórico-práctico. La última tarea es el cuestionario automático que ustedes deben realizar. Esta tarea tiene el peso de puntuación, son 100 puntos. Apuntémosle a los 100 puntos para que en el momento de que presenten la evaluación final, pues el porcentaje que tengan sea mínimo. Eso es lo importante. Y tener claros los conceptos. ¿Para qué tener claros los conceptos de todas las tareas? Porque en la evaluación final se las van a preguntar. En ese orden de ideas, iniciamos con lo que es la conducta alimentaria. De acuerdo a la hipótesis glucostática, se dice que es desencadenada por señales internas indicativas de la reducción de los niveles de nutrientes. La intensidad Doctora, aumenta. Señora. perdón. Señora. Es que no está presentando.
Ay, Sale permítame un segundo. la positiva. Voy a Sí. volver a presentar. Gracias por indicar. Voy a volver a presentar. Sí. Por favor, me indican si estoy presentando. Sí, doctora, ahora sí se mira. Ahora sí. Bueno, volvemos a iniciar. Vamos a iniciar con el concepto de conducta alimentaria. Se dice que la conducta alimentaria es desencadenada por señales internas indicativos de una reducción de niveles de nutrientes en el organismo. La intensidad aumenta a medida que transcurre el tiempo de la última comida. Como podemos observar, en esta hipótesis glucostática, que es otra de las definiciones importantes para darle comprensión a la lectura, nos indica que la reducción de los niveles de glucosa en la sangre es el principal señal fisiológica desencadenante de que el organismo requiera alimentarse. Cuando esos niveles de glucosa en la sangre, que la glucosa, los niveles de azúcar, disminuyen, hay una respuesta a nivel fisiológico que indica que es hora de consumir alimento. Se indica que la absorción de nutrientes desde el sistema digestivo produce cambios fisiológicos en el incremento del nivel de glucosa en la circulación de la sangre. Cuando usted consume el alimento, ese nivel de glucosa va aumentando. A medida que transcurre el tiempo, los niveles de glucosa en la sangre van disminuyendo. Eso hace que desencadene una sensación de hambre y que la consecuencia es que se vuelva a ingerir alimento para estabilizar esos niveles de glucosa y que la insulina regule ese nivel metabólico en la sangre. ¿Qué es importante? A nivel fisiológico, hay un aprendizaje y también unos reflejos cefálicos. El aprendizaje es esos hábitos que usted tiene para consumir y controlar la alimentación. Se dice que hay un aprendizaje y se inicia. El inicio de las comidas no solo están controladas por la parte externa, por las claves externas. ¿Qué significa eso? Tanto para algunos animales como para el ser humano, está regulado esas claves externas desde el ritmo circadiano. Hay un ejemplo que dice en la lectura, para citarlo, que las ratas son nocturnas y que el tiempo de alimentación de las ratas está determinado por la oscuridad. La oscuridad indica a su reloj biológico que es hora de alimentarse. Para los humanos, para nosotros los humanos, hemos aprendido que tenemos unas horas fijas de alimento, desayuno, almuerzo y cena. Pueden ser aprendidos por la cultura y también pueden diferir de una a otra o algunas dinámicas familiares, pero por lo general esas claves externas para nosotros los humanos están relacionadas en cuanto a los horarios y hábitos de alimentación. También se dice que las claves asociadas a la alimentación no solo tienen efectos conductuales, porque cuando tenemos unos hábitos están relacionados más con la parte conductual. Sabemos que el desayuno hay una hora determinada, el almuerzo hay una hora determinada, la cena igualmente. También hay unos reflejos a nivel fisiológico que se llaman los reflejos cefálicos. Esos reflejos cefálicos son controlados por el cerebro. Esa segregación de insulina se produce de forma anticipatoria en respuesta a los estímulos condicionados.
¿Qué es anticipatoria antes? Puede ser por el olor, el sabor o la textura de los alimentos. Y precede normalmente a la presencia efectiva de glucosa en la circulación de la sangre. La secreción de insulina puede ser igual desencadenada por estímulos externos. Si usted puede observar un plato de comida que puede ser de su preferencia o o le agrada o es hora de comer, probablemente hay una segregación de insulina para regular el azúcar en la sangre. También tenemos otra definición importante en el tema de la conducta alimentaria, las señales de saciedad. Cuando se presenta ese síntoma de sentirse lleno o sentir que ya ha consumido el alimento necesario y nutrientes para tener un nivel de energía y de salud a un nivel basal, que es el nivel establecido. Nos dice que la sensación de satisfacción física se experimenta después de una buena comida, reduciendo el deseo de seguir comiendo. También depende del tipo de comida y la cantidad de comida ingerida. Dice que también hay unos factores externos que indican la saciedad. Ver el plato vacío o cuando tenemos la sensación que ya pasa mucho tiempo sentados en una mesa o que ya el tiempo después de haber consumido el alimento. Pero también dice que hay unos factores internos. Dice que esos factores internos es la sensación de tensión procedente del estómago lleno. Indica que la información es transmitida por el cerebro a través de terminales sensoriales que el nervio vago tiene en las paredes del estómago y envía ese mensaje hacia el tronco encefálico y las zonas cerebrales. ¿Preguntas hasta aquí? Por favor, me confirman si me están escuchando. Sí, señora. Sí, se está escuchando. ¿Alguna pregunta hasta aquí los presentes en sala? O sea, todo esto que acabamos de escuchar entraría en la parte de conceptos, ¿cierto, profe? Sí, en las definiciones. Vale. Vale. Bueno, seguimos con la siguiente definición que desarrolla el tema. Cuando hablamos de definiciones y conceptos, son esos conceptos principales que a nivel de comprensión lectora desarrollan un tema. Cuando tenemos la comprensión de esas definiciones, podemos comprender la lectura. El siguiente concepto es la hipótesis lipostática. ¿Qué nos indica? Indica que la variable que regula el peso corporal es el nivel de grasa acumulada por el organismo. También indica que hay señales fisiológicas proporcionales a la cantidad de grasa acumulada, detectadas por el cerebro, influyendo sobre el apetito y el consumo de comida. Dice que estas señales se encuentran en la circulación sanguínea y son hormonas llamadas peptídicas, la lectina y la insulina. ¿Cuál es la función de la lectina? Es segregada por el tejido liposo y la insulina segregada por el páncreas. Se dice que cuando estas señales son débiles, se incrementa el apetito y se ingiere más comida de lo normal. Pero cuando su intensidad aumenta, el apetito y la ingesta de alimento tiende a reducirse. Ambas hormonas son sintetizadas y segregadas en proporción directa a la cantidad de grasa que el organismo tiene acumulada.
y lograr actuar sobre los receptores localizados en las regiones cerebrales, en las dos estructuras principales en la conducta alimentaria, que es la zona ventral del hipotálamo. Esa es una de las estructuras principales. Cuando les indico en las realimentaciones del foro que le falta una estructura cerebral que interviene en el proceso de la alimentación, o dos, me hago referencia al hipotálamo ventromedial y el hipotálamo lateral. Estas dos estructuras son las que interfieren directamente porque son las que regulan la conducta alimentaria. Hay otras hormonas que realizan algunas otras funciones, pero estas son las principales, porque lo indica, porque la lectura y dentro de la parte fisiológica establece que el hipotálamo ventromedial y el hipotálamo lateral son los que regulan la conducta alimentaria. Algunos me preguntan en el foro, profe, ¿cuáles son esas estructuras? Pero indicaría, si yo le indico el hipotálamo ventromedial, el hipotálamo lateral, pues yo le estoy haciendo la tarea. Aquí en el CIPA le estoy explicando y ténganlo en cuenta para cuando yo les indique esa observación, la tengan pendiente y son esas dos estructuras son las que ustedes van al simulador y van a hacer la tarea, van a cacharrearle allá al simulador de biotec y van a encontrar esas dos estructuras y van a tomar ese pantallazo. Esas se presentan, si presentan que la amígdala, que la corteza prefrontal, que que algunas otras que intervienen, sí, ellas intervienen, pero ¿cuáles son las principales? Que el objetivo de la tarea es que el estudiante pueda reconocer esas estructuras principales que intervienen en los procesos psicofisiológicos que hemos abordado durante el curso. Ese es uno de los objetivos del curso. Bueno, también dentro de esas definiciones principales encontramos el aprendizaje y la elección de la dieta, que está relacionado con los hábitos habituales de consumir los alimentos, los seres humanos o las familias o a nivel individual. Eso está relacionado con la cultura o con el aprendizaje individual, que está relacionado también con el autocuidado personal. Algunas personas tienen unos hábitos saludables de alimentación, que son los horarios, como ustedes pueden indicar en la diapositiva donde revisamos, que una de las claves para la alimentación también está relacionado con el ciclo circadiano. La hora nos indica y es un indicador y envía ese mensaje al hipotálamo ventromedial y lateral que es hora de alimentarse. Por eso de 12 a 1 o 1:30, los horarios regulares, usted experimenta hambre porque está relacionado con el ciclo ambiental, oscuridad y luz. En los animales, algunos tienen un ciclo diferente. En el ser humano está relacionado con el horario, a la hora en la mañana porque experimenta hambre, porque está relacionado con su ciclo circadiano, porque usted se alimenta en la cena igualmente. Algunas personas, por su vida, por sus hábitos o malos hábitos o poco saludables, no tienen horarios fijos de alimentación. Que viene con algunas alteraciones que ustedes las pueden ver al final del tema. Esas alteraciones están relacionadas, son con los hábitos de alimentación.
Esos hábitos usted los puede copiar de sus patrones de crianza, de su cultura, puede elegir los alimentos, cuáles son sus alimentos preferidos, y usted hace una excepción. Esos son los alimentos de acuerdo al sabor, al olor, a su apetito, y también así puedan tener algún efecto poco saludable, pero están dentro de sus hábitos y su dieta, que probablemente si son poco saludables pueden tener alguna alteración de la alimentación, que son las que vamos a revisar más adelante. En cuanto aquí observamos un esquema de los factores determinantes de la alimentación a nivel de los parámetros psicofisiológicos, que es la glucosa, que es el nivel de azúcar en la sangre de acuerdo a los alimentos que usted consuma. La leptina es una hormona que regula y que envía ese mensaje y esa información a las estructuras cerebrales para hacer efecto en cuanto al nivel de grasa acumulada en el organismo, y la insulina es la que regula el azúcar en la sangre. Cuando hay déficit de insulina es cuando aparece una enfermedad crónica que se llama la diabetes. Estímulos estereoceptivos. Hay algunos estímulos que usted percibe en cuanto al consumo de alimentos. También las contracciones estomacales, que es cuando el organismo tiene esa necesidad de alimentarse y la hora de consumir alimento. Los ritmos circadianos pues está relacionado con esas claves externas, también las claves externas y también las claves condicionadas, que es estímulo-respuesta. Hay un ejemplo pues de Pavlov, que cuando el perro la hora de alimentarse empieza a salivar al ser humano, hay esa segregación de glucosa y hay una segregación de insulina, como lo mirábamos anteriormente. Hay unas claves tanto a nivel externas, como también a nivel internas. También las claves asociadas a la comida, las asociadas a claves y las consecuencias, lo que hablábamos, cuando son de su preferencia, se tienen en cuenta los efectos que podrían tener en su salud. Preguntas hasta aquí. Por favor, me confirman si me están escuchando. Sí, se está escuchando bien. Preguntas hasta aquí. No, señora. Por mi parte, todo claro. Ok. Ahora vamos con las estructuras principales de la conducta alimentaria. Como ustedes pueden observar, las dos áreas del hipotálamo que tradicionalmente se han relacionado con el control de la alimentación son el hipotálamo ventromedial y el hipotálamo lateral. Como ustedes pueden observar, esta es la imagen de estas dos estructuras cerebrales que intervienen en el proceso. Es el trabajo que deben hacer en bioteca y que tiene una puntuación. Ahorita revisamos qué porcentaje tiene del 100% las estructuras cerebrales en el laboratorio. Estudiantes, recuerden que las matrices dentro de la rúbrica de evaluación tiene un peso de puntuación y las estructuras otras. Algunos hacen, hacen referencia a que por qué tan poquita nota, pero entonces cuando pueden identificar adecuadamente en la matriz hipotálamo ventromedial y hipotálamo lateral, en la casilla, en la columna donde le están
y refiriendo que coloque cuáles son las estructuras cerebrales principales. Usted lo puede hacer en la matriz, pero cuando va al laboratorio, toma solo el pantallazo del hipotálamo. Es importante que queden al menos los 2 o 2 para tener una puntuación total. Si vale 30 puntos, un ejemplo, las estructuras valen 30 puntos. Aunque en la calificación, si ustedes revisan la rúbrica que yo les envío ahí anexa, en el entorno de evaluación, por lo general, yo les doy 20 puntos. Si usted solo me identificó una estructura o 2, yo le doy 20 puntos, pero lo ideal es que tenga la puntuación total. Y lo más importante, estudiantes, que usted haya podido reconocer cuáles son las estructuras principales. Nos indica que la función básica de estos dos sistemas es realizar y es captar la información acerca de distintos parámetros fisiológicos, indicativos del estado de nutrición y reserva de energía del organismo. Ese es el trabajo que hace el hipotálamo ventromedial y el lateral. Señales de hambre, cuando el organismo tiene hambre y cuando tiene un estado de saciedad, y señales de disponibilidad. Eso quiere decir que a nivel neurológico, psicofisiológico, estas dos estructuras es las que nos garantizan tener esa regulación de la alimentación y que podamos tener en la alimentación unos hábitos saludables de alimentación para que no aparezcan estos trastornos o estas alteraciones a la salud. Hoy en día, por las situaciones industriales a nivel de la globalización, de los trabajos, de los desplazamientos, por lo general no le damos importancia a la alimentación, a esa conducta alimentaria. ¿Cuál es mi comportamiento alimentario? ¿Cuál es mi conducta? ¿Tengo unos horarios fijos? ¿Tengo una selección de alimentos teniendo en cuenta la preferencia y las aversiones a la salud? Como podemos observar en el esquema de los dos hipotálamos, nos indica que es una teoría clásica y simplista y que tiene dos funciones. Y estos dos hipotálamos regulan la interacción de los dos centros. Uno, el excitatorio, que es el centro del hambre, y el otro, el inhibitorio, centro de la saciedad. Da esa información a nivel psicofisiológico cuando se tiene hambre y cuando el estómago está lleno y cuando debo volver a iniciar una nueva alimentación para estabilizar ese nivel de glucosa en la sangre para tener una energía disponible para que el organismo pueda realizar todas las funciones a nivel físico y fisiológico y psicológico. Se dice que la estimulación, cuando hay una estimulación al hipotálamo ventromedial, hay una reducción de la alimentación que es la inhibición. Pero se dice que cuando hay una lesión de esta estructura cerebral, tiene un efecto contrario. Incrementa exagerado ingesta o consumo de alimentos y se genera la hiperfagia. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la consecuencia? Que es el incremento de peso. Se dice que cuando hay una estimulación al hipotálamo lateral, eso quiere decir que hay una inhibición, hay un incremento de la alimentación.
excita al organismo a que consuma. Pero cuando hay una lesión, cuando aparece esa lesión, probablemente es tan fuerte y genera una afagia. ¿Qué quiere decir eso? Puede llegar a producir una situación que la persona puede bajar el nivel o la ingesta de alimento. Cuando hay una lesión, reduce esa ingesta de alimento. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, Profe, profesor. una pregunta. Señora, Digamos, ejemplo, en el tema de esas personas que sufren constantemente de una ansiedad de querer como masticar, de comer algo, y normalmente eso sucede en personas obesas, ahí se podría decir que de pronto estar viéndose involucrado el hipotálamo lateral o que se podría estar viendo afectado en ese tema con esas personas. si observamos en el hipotálamo ventromedial, nos dice que cuando hay una estimulación, hay una reducción de alimentación, ¿cierto? Esa reducción de alimentación es inhibitoria, pero cuando hay una lesión, probablemente puede generar un incremento exagerado de alimento. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente las personas que, aparte de la ansiedad, porque la ansiedad, como lo mirábamos en la tarea anterior, es una patología, ¿cierto? Es una patología que viene relacionada con las emociones y que probablemente algunas personas, no todas las personas, la expresan en el consumo de alimentos. Pero si el hipotálamo ventromedial sería el que estaría implicado. ¿Le respondí la pregunta? Ah, listo. Pues yo pensé que era lateral por el tema de que se genera un incremento. Entonces, en el tema donde se dice que hay una lesión, lesión se refiere a que a un golpe o algún proceso durante el desarrollo, o a qué se refiere con lesión. Bueno, ahí dentro de la parte fisiológica hace referencia que hay una alteración a nivel neurológico o psicofisiológico. Puede estar relacionado con los horarios de alimentación, con algún trastorno, con alguna situación a nivel neurológico, ¿sí? Digamos, los golpes, pues ahí no aplicarían, ¿sí? Cuando se dice lesión, es que hay una fractura en cuanto por algún proceso neurológico se afectó el hipotálamo ventromedial o el hipotálamo lateral, que es lo contrario. ¿Le respondí la pregunta? Ah, ok. Sí, sí, señora, muchas gracias. Cuando hay estas lesiones a nivel cerebral es más de neurología, eso ya lo determinan pues los especialistas, los neurólogos, ¿sí? Pero desde la parte de conducta alimentaria, el diagnóstico de los especialistas podría estar relacionado desde esa parte. Estamos revisando cuando estas dos estructuras se ven afectadas por algún proceso neurológico, podría generar una alteración en la conducta alimentaria. ¿Me hice entender? Sí, sí, señora, ahora sí ya, pues como uno a veces relaciona, ejemplos, si a lesión con algún golpe o alguna fractura, pues, pero ya viendo en el tema así que se hace más en el tema neuropsicológico, pues ya es diferente. Bueno, sí, señora. Bueno, en cuanto vamos a revisar las alteraciones. Esas alteraciones ustedes no las van a encontrar en la lectura que están en el entorno, ni las que se han compartido en el Skype o las que se han compartido en el team. Pueden consultar el DSM-5
que es el manual diagnóstico de salud mental. Ahí puede usted tener un concepto claro, ¿sí? Que es importante, estudiantes, yo sí les recomiendo, y pues es la formación que le queda a uno a nivel teórico. Es muy importante que cuando les pidan conceptos, definiciones, tengan la claridad del concepto, ¿sí? Y eso es lo que se pide en la matriz, esa conceptualización, y no caigan en yo sé que es una lectura tediosa, que hay que revisar varias veces, pero no copien ni peguen, o este pedacito medio lo entendí, no, haga el ejercicio de un mapa conceptual, que ustedes son buenos haciendo mapas conceptuales, hacer un resumen para poder comprender y sacar esas definiciones. Yo les recomiendo que las alteraciones las van a encontrar en el DSM-5. Ustedes lo pueden revisar en internet, donde está en PDF, y ahí pueden ustedes hacer la consulta. Bueno, desde la parte teórica, porque son conceptos muy teóricos, los conceptos, por lo general, debemos tomarlos de pie de página, o sea, como están dentro del texto, porque esa es la conceptualización. Si yo lo adapto a mis palabras, probablemente se me van a olvidar. Los comprendo, pero también los expreso dentro de la parte teórica. Se dice que son episodios recurrentes de atrascones, ingestión de cantidad de alimentos superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo de tiempo. Hay una sensación de que no se puede dejar de comer o controlar lo que se ingiere o la cantidad que lo requiere. También dice que son comportamientos inapropiados recurrentes. Muchas veces lo repiten. También se dice que en cuanto recurrentes para evitar el aumento de peso, se consume el alimento, pero esta persona no quiere ganar peso. Para no ganar peso, hay un vómito autoprovocado. La persona se provoca el vómito. Uso incorrecto, algunas personas toman laxantes, medicamentos, hacen ayunos innecesarios, dietas estrictamente, hacen ejercicio excesivo, y probablemente esto puede alterar la salud. Eso puede ser nocivo para la salud. No es saludable. Eso es una enfermedad crónica. También se dice que los atrascones y los comportamientos inapropiados se producen en un promedio al menos de una vez a la semana durante 3 meses. Cuando hay ese diagnóstico, pues van a revisar la frecuencia de ese hábito de la persona, de esa costumbre, de esa práctica de consumir una exagerada cantidad de comida, y se provoca el vómito o tiene otras prácticas como volver a sacar ese alimento para no ganar peso. Otra de las alteraciones principales, pues porque vamos a encontrar otras, hago referencia a las principales. La anorexia nerviosa. Según el DSM-5, energética en relación con las necesidades de un peso, de la edad y del sexo, del peso de la persona que debe tener de acuerdo a su edad, de acuerdo al sexo. También es ese miedo intenso a subir de peso. Hay una alteración en la percepción de su persona, en la percepción de su peso y su constitución. Probablemente se percibe gordo, se percibe que cualquier alimento que vaya a ingerir le puede generar una cantidad de azúcar o de glucosa que le va a subir o va a ganar energía, o va a ganar grasa y va a acumular en su organismo.
La anorexia nerviosa es una enfermedad que se ha desarrollado, y según los estudios, principalmente en la adolescencia. También se dice que debido a las consecuencias de esta enfermedad, hay muchos cambios a nivel endocrinos y también hay muchos cambios en el sistema nervioso central. Y también puede haber un descenso de la tasa de metabolismo, que es el nivel de energía que por lo general tenemos un peso establecido basal. Y en última alteración del tema de conducta alimentaria, los trastornos de atracciones. Se dice que es comer mucho más rápido de lo normal. Comer hasta sentirse muy lleno, muy desagradable. Percibirse y tener esa sensación pero muy, muy lleno. Comer grandes cantidades de alimento cuando no se tiene hambre. Y también sentir luego un disgusto con su persona, culpa, cuando aparece la culpa, cuando aparece la depresión, cuando se avergüenza por el hábito desmedido de consumo de comida, cuando se percibe que probablemente está ganando peso. Y también malestar intenso frente a los atrascones. Esos atrascones es que se atora. En otro lenguaje es atorarse. Y también se tiene en cuenta para el diagnóstico, de acuerdo al DSM-5, la cantidad de veces que la persona lo experimenta. Y acá nos dice que promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses. Eso quiere decir que si yo tengo esa práctica o esa costumbre, una vez a la semana puedo estar ya frente a un trastorno alimenticio. Preguntas hasta aquí. No, señora, por mi parte todo claro, bro. Bueno, las intervenciones. Se dice que probablemente desde la psicología se pueden hacer algunas psicoterapias a nivel conductual, también psicoanalítica, también hacer terapia familiar frente a la modificación de las conductas alimentarias y esa restauración cognitiva de esos pensamientos y creencias erróneas frente a la alimentación. Recuerden que la alimentación puede ser aprendida o puede ser por la cultura o puede ser por mi preferencia. Cuando ahí estamos frente a un diagnóstico médico, porque estas alteraciones, por lo general, el diagnóstico es médico, especialistas, internistas, desde la parte médica. Desde la parte psicosocial, probablemente son efectivas la terapia conductual y también la terapia familiar. En cuanto, cuando estamos frente a un diagnóstico, también es muy importante la psicoeducación. Yo creo que en este momento el personal de salud, que lo conforman médicos, enfermeras, psicólogos, todo lo relacionado en la salud, en todas las intervenciones que realizamos para, en cuanto a la promoción y prevención del riesgo psicosocial, se hacen esas campañas de psicoeducación para que la población o el grupo de objeto de estudio, de
con el cual se esté haciendo un trabajo psicosocial pueda tomar conciencia de estos hábitos de alimentación en cuanto a cuáles son de su preferencia, pero pueden tener una consecuencia negativa para su salud, ¿sí? Y cómo tomar esa conciencia de esa educación, esa comprender que ese alimento puede ser muy rico, pero probablemente tiene un alto nivel de glucosa, de azúcar. Y si probablemente soy paciente de alto riesgo, si miro en el árbol genealógico, papá, mamá o hermanos, alguien de mi familia muy cercana de consanguinidad de sangre, es hipertenso o tiene diabetes. Yo soy de alto riesgo. Si tengo un hábito alimentario de consumir mucho azúcar, dulce, los jugos, chocolate, un alto nivel de azúcares, pues probablemente pueden ser nocivos para mi salud. O probablemente el médico me dice, bueno, usted tiene un nivel de azúcar y está en diabetes o no, o bueno, como lo califiquen. Pero yo sigo consumiendo azúcar, ¿sí? El médico me manda al dietista y yo me dice, me da una lista de los alimentos, pero como yo tengo todo un aprendizaje en cuanto la preferencia de alimentos, se me hace difícil de volver a cambiar ese hábito. Eso es lo que llamamos psicoeducación. Cuando la persona puede comprender que ese hábito de alimentación y su preferencia de alimentos tiene una consecuencia alta, que si sigo consumiendo azúcar, cada vez va aumentando el déficit de insulina, que es la que regula el azúcar. Y probablemente debo inyectarme insulina, puedo ser un paciente renal. A nivel médico tiene muchas consecuencias. En cuanto en la intervención de estas patologías, de estas alteraciones, es interdisciplinario. No, probablemente con psicoterapia puedo hacer una parte, la parte psicológica, ¿sí? Pero me falta la parte médica, endocrinólogos, nutriólogos, internistas. Por acá nos dice, por ahí leí un artículo, pues para poderles indicar, pues desde mi conocimiento, yo lo sé, pero para poderles citar qué disciplinas intervienen en este grupo de especialistas, también nos indica que es a nivel psiquiátrico, porque probablemente puedo tener un nivel de ansiedad significativo, crónico, y cuando ya la ansiedad no es de manejo a nivel psicoterapéutico, pues necesariamente el psiquiatra interviene, que ya es la medicación. Entonces, estas alteraciones son muy significativas a nivel de salud y que eso es lo que estamos viviendo en el momento. Preguntas hasta aquí, estudiantes. Por favor, me confirman si me están escuchando. Sí, profe, se lo escucha bien. ¿Alguna pregunta, estudiantes? Con mi parte no, profe. Vamos a iniciar con el siguiente tema, pero primero vamos a revisar el chat, a ver si hay alguna pregunta, algún comentario para dar respuesta. Sí me están escuchando, ¿cierto?
Bueno, estudiantes, vamos a compartirles también en el chat la asistencia. Por favor, para que me colaboren con la asistencia. Vamos a también tomar un pantallazo. Por favor, me confirman si pueden ingresar al link. Y al final también vamos a pasar el de la evaluación del CIPA para que lo tenga pendiente. Vale. No hay preguntas, vamos a seguir con el tema. Por favor, permítanme que les tenía como un ejemplo de la matriz. Por favor, me confirman si estoy presentando. Ahora mismo no. No, señora. Bueno, voy a volver a presentar. Ahí estoy presentando. Sí, ahorita sí. Bueno, ahí les coloqué un ejemplo para llenar la matriz. Les coloqué como la primera definición, conducta alimentaria, hipótesis glucostática, aprendizaje de los reflejos cefálicos, señales de saciedad. También pues la hipótesis, en la siguiente, permítame, se me olvidó. Lipostática también. Creería que son las definiciones principales y que desarrollan el tema. Las estructuras principales, pues se las expliqué anteriormente y pues también se las voy a reiterar. Hipotálamo lateral y hipotálamo ventromedial. Hay algunas otras estructuras que también, como la corteza orbifrontal, la amígdala, pero las principales son esas dos. En cuanto a las alteraciones, ¿qué es importante en la... Señor, ¿alguna pregunta? Hola, profe, buenas noches. Sí, señora. Buenas ¿Me noches. escucha? Qué pena. Sí, señora, la estoy escuchando. Vale, gracias. No, lo que pasa es que no había entendido muy bien lo de principales definiciones. Había entendido que tenía la definición de lo que era la conducta alimentaria, pero son como los, o sea, como tenía la palabra en la boca, pero no se me olvidó. O sea, no es como tal la conducta alimentaria, sino como las hipótesis precisamente que la describen, ¿sí? ¿Me hago entender? Primero dentro de la lectura hay un concepto de conducta alimentaria, que es por allá donde dice que es desencadenada la conducta alimentaria, es desencadenada por tal, ¿sí? Eso es lo que conducta alimentaria dentro de la lectura. Luego aparece la hipótesis glucostática. Luego aparece que lo del aprendizaje, los reflejos cefálicos, las señales de saciedad. Si usted llega y saca cada definición o concepto, usted comprende el tema. Saca esas definiciones porque ahí está, la idea principal del texto. Dentro de esas categorías que estamos revisando, categorías o definiciones o conceptos que estamos revisando, si usted saca el concepto de cada uno de esos, usted le encuentra ese hilo conductor y le encuentra esa comprensión.
¿Me hice entender, estudiante? Señora, muchas gracias. Ok. Bueno, dentro de las alteraciones, ¿qué es importante? Un ejemplo, bulimia nerviosa. ¿Qué es importante que usted coloca bulimia nerviosa y el concepto que usted encuentra en el DSM-5? Que es, estudiantes, es donde es más claro el concepto. Usted va y encuentra y busca en Google, a veces las definiciones no son claras. Si usted va en Google y busca DSM-5, así, DSM-5 del 2013, que es el último manual de diagnóstico de salud mental, mira la tabla de contenido y usted busca el capítulo o busca el numeral donde están las definiciones de los trastornos de las conductas alimentarias. Usted va a encontrar el concepto claro que usted lo puede entender. ¿Alguna pregunta, estudiantes? Profe, una pregunta, el nombre del CIPAS, por favor. El CIPA, Psicofisiología 16.1. Vale, gracias. 2023. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre la matriz, estudiantes? Lo mismo con la matriz de respuesta sexual. Bueno, si no hay más preguntas, voy con el tema de respuesta sexual. Es un tema, por lo general, mucho más fácil, pero sí les quiero decir que en la lectura que está en el entorno, a ver, ¿qué es lo que ha pasado con el curso? Resulta que el curso ha tenido muchos cambios, ¿cierto? Y probablemente no han actualizado todo y yo sé que ustedes no tienen la culpa. Y no actualizan tanto la matriz como el tema, y en la lectura que está en el entorno, no está muy claro lo que es respuesta sexual, porque yo les he compartido unas lecturas. Esa lectura yo se la compartí en el Skype y algunos estudiantes que en el foro colocan en la conducta apetitiva que no tiene nada que ver con la respuesta sexual. Yo les envío la lectura en el foro o si no, pídanmela al correo interno del curso por mensajería interna, por Teams, por Skype. Yo estoy pendiente en el foro, yo envío esa lectura y es mucho más comprensible para ustedes. Entonces, en cuanto, lo mismo en la matriz, vamos a revisar el concepto de respuesta sexual. Lo primero que, para tener una buena comprensión lectora, estudiantes, porque sobre todo en todo el curso ha sido de comprensión lectora. Hay que trabajar en la comprensión lectora porque los temas ya son de psicofisiología y pues un lenguaje técnico y hay que leer, releer y hacer muchos ejercicios para la comprensión lectora. Para ustedes tener mayor claridad de los conceptos y una apropiación teórica, que es lo que nos pide en la formación. O sea, ustedes aspiran a ser unos buenos psicólogos. Tenemos que estar pegados de la teoría. ¿Y cómo y para poder que ustedes cuando ya terminen todos los créditos y lleguen a su graduación y puedan tener esa apropiación teórica y ese bagaje teórico? Inicien desde el concepto del tema que ustedes le están solicitando. Si a ustedes les solicitan la matriz de respuesta sexual, lo primero que deben hacer es buscar qué es respuesta sexual en la lectura, porque probablemente las lecturas son de acuerdo al objetivo del curso. Y esta lectura creo que no está ahí, sino que pues ya llevo más o menos 2 años y medio en el curso y pues la cambiaron. Por eso yo se la envío a los estudiantes porque era la que hace un año más o menos en el curso estábamos manejando, pero no cambiaron el formato de la matriz. Entonces decíamos que la conducta sexual es esencial para la supervivencia de la especie. Se dice que representa una forma primordial de gratificación para el individuo y un vínculo de comunicación afectiva,
podemos percibir que la respuesta sexual es un medio de comunicación entre el ser humano. Probablemente si miramos también dentro de los animales, también esa respuesta sexual es un medio o un canal de comunicación. Cómo nos comunicamos con el otro desde esa sexualidad mía, desde mi sexualidad. La conducta sexual es una interacción de factores intrapsíquicos, ahí lo dice, intrapsíquicos que son psicológicos, interpersonales, en las relaciones personales y sociales, que intervienen en una iniciación y un mantenimiento de una relación. No necesariamente tiene que ser sexual. Una respuesta sexual es desde esa sexualidad, de género, esa interacción con el otro, esos esquemas mentales a nivel psicológico, para poder mantener una relación interpersonal, porque somos afectivos, porque somos sociales, y esa respuesta sexual es una interacción con el otro, que están representados y que están involucrados muchos procesos a nivel psicofisiológico, psicosocial y también sociales. Se trata de un cambio, de un conjunto de cambios físicos y mentales que constituyen la llamada respuesta sexual. ¿Qué es importante dentro de esa respuesta sexual, que ya es la parte la parte sexual, tanto el hombre como la mujer, encontramos unos cambios fisiológicos durante el coito, que son usuales dentro del ser humano y es desde la psicofisiología. Se dice que hay 3 fases. Esas fases son importantes. La fase de excitación, dentro de la literatura, dice que es igual para los dos sexos, que está caracterizada por un proceso de vasodilatación con aporte de sangre en determinadas regiones y con una consecuencia que son la erección, tanto para el caballero, y la vulva y el aumento de tamaño de algunos órganos genitales, como los testículos, la mama y los genitales internos. También está dentro de la siguiente fase, que es el orgasmo. Se dice que el hombre o el macho o el varón, por lo general, normalmente alcanza el orgasmo frente a una excitación sexual. Se dice que en las mujeres tiene un porcentaje más bajo de experimentar orgasmos. Se dice dentro de la literatura, indica que las mujeres por lo general tienden a experimentar más orgasmos por medio de de contacto táctil. También encontramos la fase de la resolución. Consiste en el retorno de los niveles iniciales y reducción de los vasocongestión y la relajación muscular. Y también dentro de esa fase está la fase que indica que el periodo refractario. Se dice que cuando ya hay esta resolución, es muy difícil volver a tener una respuesta sexual igual a la inicial. Dentro de este esquema, que ustedes lo van a encontrar dentro de la lectura, podemos verificar algunas características. Por favor, me confirman si estoy presentando. Sí, señora. En cuanto a la fase de excitación, las características en cuanto a los órganos genitales, en el hombre es la erección del pene, en la mujer el tumescencia del clítoris y los labios menores, la lubricación vaginal. También se puede observar a la parte exterior como la erección de los pezones, la hiperventilación, aumento de la presión arterial,
y aumento del tono muscular. Esos son todos los cambios que hay en la fase de excitación en los órganos genitales, tanto en el hombre como en la mujer. Mencioné algunos. Ahí dentro del cuadro ustedes pueden encontrar otros. Dentro de la fase del orgasmo, contracciones de las vesículas seminales, la próstata y el conducto deferente. En la mujer, las contracciones uterinas, y también podemos observar las contracciones de la plataforma orgásmica y en la vagina, que es vaginal. En la parte exterior, probablemente hay unas características que son observables en cuanto a los espasmos musculares, el aumento de la ventilación pulmonar, aumento de la taquicardia, aumento de la presión arterial, alteración de los estados de conciencia. Esos son algunos de los cambios que hay en los órganos genitales en esta fase. También encontramos la resolución, en la fase de la resolución. Dice que es en la involución rápida de la erección del pene en el hombre. Disminución lenta de la congestión pélvica. Sudoración. Retorno de la presión arterial a los niveles pre-excitación, antes de la excitación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Buena pregunta. Como su merced dice, yo me guié, digamos, por las lecturas que había en la unidad, ¿sí? Y pues yo coloqué en el cuadro, pues que ya coloqué en el foro, esperando la retroalimentación, yo coloqué fue la fase apetitiva, la precopulatoria y la consumatoria. O sea, ¿me tocaría cambiarlo? Yo por lo general escribo compleméntelo, ¿sí? Compleméntelo. Para que O sea, le quede claro lo que es respuesta sexual. pues yo sí saqué una parte de esa, lo conseguí porque una compañera me lo dio. Yo sí saqué una parte de definición, pero pues no coloqué el tema de cambio fisiológico, ni las fases del orgasmo y el tema de excitación ni nada de eso, no lo coloqué, pero sí saqué una parte de definición de esa lectura. Coloca lo que te falta. Ah, ok, listo. Bueno, vamos Gracias. con los órganos genitales, como ustedes pueden observar. Los órganos genitales externos masculinos y femeninos son los órganos eréctiles del pene y la vulva. Sus elementos más característicos son los cuerpos cavernosos y esponjosos. Durante la excitación sexual, aumenta el aporte arterial a los mismos, disminuyendo simultáneamente la salida venosa, lo que resulta en un aumento de tamaño y en los cuerpos cavernosos del pene y también en su rigidez. Estudiante, si usted le parece y quiere tener la lectura, por favor solicíteme en el foro o por correo, por mensajería interna, para que la tenga, para que la revises. Recuerden que probablemente en el examen final, probablemente les pueden estar haciendo algunas preguntas. También encontramos otro de las definiciones, son los mecanismos neurales. Acá nos indica que los fenómenos eréctiles, la respuesta orgásmica, se producen coordinadamente desde la inervación simpática y parasimpática y somática de la musculatura perineal. Como podemos observar, dentro de la respuesta sexual hay dos estructuras más que intervienen, que es el simpático y el parasimpático.
y que son determinantes en cuanto a excitar y inhibir. Esta parte de cuál es la función del parasimpático y el simpático, de estas dos estructuras que trabajan coordinadamente cuando la persona está excitada, su labor del simpático es dar respuesta a esa excitación. Cuando ya llega en la fase de la resolución, interviene el parasimpático, que es inhibir. Ya va hasta cuando termina la excitación, cuando ya hay un periodo de inhibición. En cuanto a la inervación sensorial sexual, se origina en receptores táctiles situados en el glande del pene y el clítoris. Las fibras sensitivas forman parte del nervio e ingresan a la médula espinal y por las raíces dorsales. Otra estructura cerebral es la médula espinal, que es determinante. Como podemos ver, son esas fibras sensitivas que envían ese mensaje por medio de la médula espinal y por las raíces dorsales. Como pueden ustedes observar, una de las estructuras principales dentro de la respuesta sexual es el sistema límbico. En la lectura indica que las estructuras cerebrales principales que intervienen en la respuesta sexual es las áreas límbicas y el hipotálamo. Son las principales. Usted va a encontrar la amígdala, el cuerpo mamilar, otras estructuras, pero las encargadas, las que tienen la tarea de la respuesta sexual, es el sistema límbico y el hipotálamo. Nos indica que el sistema límbico forma como un anillo y consiste en cuanto la estimulación superior que provoca el interés sexual y una motivación sexual. ¿Cuál es la estructura a nivel psicofisiológico para una respuesta sexual? El sistema límbico. Es el que provoca esa señal a nivel neurológico de que usted esté interesado en una relación sexual y que tenga esa conducta de motivación, porque si no hay una motivación, pues no hay nada. ¿Cuál es esa estructura? El sistema límbico y el hipotálamo. En cuanto a las alteraciones, encontramos en la lectura que yo les indico, están claras, no, pues no son tan complicadas de determinar o de descifrar en la lectura. Están descritas como el trastorno del deseo sexual inhibido, fase de excitación en cuanto a la disfunción eréctil o impotencia en el varón, déficit de lubricación en la mujer, en la fase orgásmica, eyaculación precoz, eyaculación retardada, y también tenemos el vaginismo, que indica que son contracciones espásticas de la musculatura perineal y perivaginal que impide la penetración. Y dispareunia, que es el dolor vaginal a la penetración. Esas son las básicas, ustedes puedan encontrar otras, pero para que las tengan pendientes y que tiene una comprensión completa del tema. Están ahí dentro de la lectura. Las intervenciones. En cuanto a las intervenciones, probablemente pueden, alguna persona que tenga alguna alteración de la conducta sexual, puede ser efectivo una terapia conductual, pero también igual interdisciplinario, que interviene el sexólogo, el médico, el neurólogo, donde pueden dar
cada especialista da un concepto y de acuerdo pues al diagnóstico de y la afectación que tenga en la vida de la persona, pues hacen consejo médico y un tratamiento y se trabaja interdisciplinariamente. Ahí el trabajo del psicólogo es hacer la parte de la parte conductual, que viene siendo cognitivo-conductual, las intervenciones o netamente conductual, de acuerdo al diagnóstico que como profesional haya emitido. ¿Alguna pregunta hasta aquí, estudiantes? Yo tengo una duda, profe. Lo que pasa es que la directora de curso en Teams mandó un video donde explicaban pues esas alteraciones, ¿sí? En lo de la motivación sexual. Pero hay una alta variedad pues de trastornos y uno va al DSM-5 y yo conseguí solamente 10. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde se consiguen ese resto de trastornos pues que estaban mencionando en ese video? Pues para pues uno pues tener más conocimiento y pues adentrarse en esos temas de lectura, ¿sí? Bueno, digamos que usted puede en revistas como Reali, Cielo, en ProQuest. ProQuest, lo que pasa es que es en inglés. Usted puede buscar artículos sobre alteraciones en la respuesta sexual. Ahí, por lo general, hacen estudios y en poblaciones, en adolescentes, en población adulta, en población adulto mayor. Usted puede buscar y encontrar buenos estudios, pero en artículos, porque el DSM-5 sí hace una descripción y probablemente pues describe los que yo estoy mencionando y los de la lectura básica, que son los mismos que probablemente la profesora, la directora de curso, todos manejamos, de acuerdo a las lecturas, pues es lo que se exige dentro de la tarea, ¿no? Pues porque no pueden, pues si no están dentro de la lectura, pues yo no le voy a poder exigir a usted que me describa 20 alteraciones, ¿sí? Con las que están en la lectura, pues esas son las aceptables. Pero si usted quiere avanzar, ahondar en algunas otras alteraciones, pues buscar en artículos, en revistas indexadas. ¿Le di respuesta a la pregunta? Sí, sí, señora, sino que, pues, digamos ejemplo, profe, digamos ejemplo, un psicólogo cuando ya está totalmente, pues, ejerciendo su profesión, en el momento de diagnosticar solamente se puede basar al DSM-5, porque, pues, su merced me dice que en artículos, pero me imagino que eso ya son investigaciones muy aparte, si no se puede diagnosticar con eso, ¿no? No, mira, de pronto no le comprendí la pregunta. En este momento, estudiante en formación, para usted tener mayor conocimiento, puede investigar en artículos. Pero ya cuando estamos en ejercicio, el manual, ese es una de las herramientas más completas y que debemos emitir diagnósticos de acuerdo al DSM-5. Pero Listo, profe. los estudiantes en formación pueden hacer consultas para su conocimiento en artículos. Pero cuando usted ya esté graduada, ya esté ejerciendo, para un diagnóstico se debe basar en el DSM-5. Listo, profe, sí, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, estudiantes? Por favor, me confirman si estoy presentando. No, Acabo profe, ya no de... está presentando, no se mira. No, no sé, no, ahora. Bueno, vamos a revisar un momentico, ya terminamos con el tema. Vamos a revisar un momentico la guía, la rúbrica de evaluación. La guía, ¿tienen alguna pregunta ustedes sobre la guía?
Por mi parte no, profe. En la puntuación, No, ¿cómo se califica? Para que tengan en cuenta y la importancia de las estructuras cerebrales para hacer el trabajo de Biotet. Profe, pues Bueno, yo, pues en el biotec, en el biotec, profe, pues no encontraba como tal las que se mencionan, ¿sí? Pues yo lo que hice fue, donde está el pincito, yo le más o menos pues ubicaba dónde está cada estructura y le cambié el nombre, porque sinceramente pues el biotec pues no las da. Pues yo lo que hice fue cambiar el nombre, no sé si está bien. mira, lo que pasa es que hay que cacharrearle y cacharrearle, porque sí las tienen, sí las tienen. Muchos estudiantes ya la han presentado. Vuelve a revise para que las pueda identificar. Bueno, ¿qué puntuación tienen las dos matrices? Cada matriz vale 35%. La matriz respuesta sexual tiene 35 puntos. ¿Estoy presentando? Por favor, me confirmen. Sí, señora. De esa manera, pues está establecido que los tutores deben calificar. Si su matriz presenta las principales definiciones y a ver qué es importante, estudiantes, que esa definición tenga coherencia. Es muy importante que tenga coherencia. Si su matriz de respuesta sexual contiene las definiciones principales, las estructuras, las principales y las alteraciones principales, tiene 35 puntos. Si su matriz individual de respuesta sexual, como ustedes pueden observar, también vale 35 puntos. Acá lo dice, definiciones, clasificaciones, estructuras cerebrales y alteraciones. Incluso en las matrices, pues no podemos como llegar a clasificar, ¿cierto? No hay cómo clasificarlas. Las definiciones y se clasifican las definiciones principales, que son las que dan respuesta al tema. 35 puntos. Eh, 20 puntos. Las estructuras cerebrales. Mira, acá nos dice, nivel alto, se presentan las imágenes con 4 estructuras cerebrales por cada proceso. Bueno, acuérdese, dentro de ese proceso deben ir las principales. Incluso si me presentan hipotálamo lateral, hipotálamo ventromedial, está bien, son las principales. Aquí dice 4. Y ¿qué es importante? Las normas APA. Normas APA, estudiantes. ¿Qué son las normas APA? La manera como usted presente el trabajo. Recuerde que en la séptima edición, las tablas tienen una manera de presentación. El tipo de letra, la negrilla, hay que organizar bien los párrafos, las referencias, nos indica el trabajo. Vamos a mirar cómo indica que se presenta. Dice que es de manera independiente, ¿cierto? Las matrices de reconocimiento deben tener las principales definiciones, las alteraciones del proceso, deben estar realizadas en formato de matriz de reconocimiento en el formatico que está en el entorno, tanto para conducta alimentaria como para respuesta sexual. Vamos a mirar qué deben presentar. Como acá dice, evidencia del trabajo independiente. La portada, la introducción,
matriz de reconocimiento conducta alimentaria, matriz de reconocimiento respuesta sexual. Las referencias y las imágenes van en anexos a manera de pantallazos. Estudiantes, ingresen con tiempo a Biotech, porque cuando ustedes dejan para última hora, colapsa la plataforma, no los deja ingresar, o se bloquea. Nosotros teníamos hasta el periodo pasado, teníamos el permiso para habilitarle al estudiante cuando estaba bloqueado. En este periodo no, ese permiso ya no lo tenemos, entonces hasta que probablemente dependemos de soporte técnico. Entonces, el último día es apremiante para que ustedes puedan realizar su tarea de biblioteca. ¿Alguna pregunta, estudiantes? Por favor, me colaboran con la evaluación del CIPA. Por favor, Tutora, me ¿no nos señora. podría enviar la lectura que su merced dice por aquí, por el chat de la web, del Sí, CIPA? claro, sí, señora, ya se la voy a compartir. Muchas gracias. Por favor, me confirman si les llegó. Sí, señora. Por favor, me confirman, me colaboran con la evaluación del CIPA. 5 minutos para preguntas y cerramos. Si no tienen más preguntas, para cerrar, estudiantes. ¿Alguna pregunta sobre el procedimiento? ¿Dificultades que hayan tenido? Profe, pues me gustaría saber por qué este archivo que nos acaba de mandar, pues por qué no nos aparecen las referencias. Este archivo casi que lo tiene todo lo que nos están pidiendo y pues hasta ahorita último fue que me vine a enterar que usted lo había dejado por el foro. Pues nos hubiera ahorrado muchísimo más trabajo porque la otra lectura casi que no tenía, al menos de respuesta sexual, tenía muy poco contenido. Juan David, porque cambiaron la lectura, o sea, complementaron la de respuesta sexual, la de conducta alimentaria, pero en esa lectura que está publicada es más clara la de conducta alimentaria. Y en respuesta sexual tiene muy poquito. Y cambiaron la lectura, eso fue lo que pasó. Sí, y pues de acuerdo a la necesidad, yo les he compartido esta lectura. Listo, profe. Para que No, sí, complementen. en esta se complementa mejor lo de respuesta sexual. Sí, claro, ahí está lo que te están pidiendo. Sí, señora. ¿Alguna otra pregunta, duda, estudiantes? Cualquier dificultad que tengan con Bioteca, me escriben para hablar con la directora, soporte técnico, para que les habilitan y ustedes puedan hacer su tarea. Vamos por los 100 puntos, estudiantes, se esfuercen un poquito, vamos por los 100 puntos. Hagan ese esfuerzo, participen, nos quedan, ¿cuántos días? Hoy es 8 y se cierra, nos quedan 6 días. Probablemente pueden hacer los ajustes, publiquen para las realimentaciones, pero vamos por los 100 puntos, estudiantes. Muchas gracias, profesora.
Cuando tengan dificultades, por favor escríbanme al correo interno, estoy pendiente. Lo importante, estudiantes, es que ustedes aprueben el curso. Ese es el trabajo final, ya estamos a puertas de terminar el 6 de junio, pues ya se ha cerrado el curso, ya tenemos más o menos un mes, pero lo importante es que ustedes tengan esa calificación deseada. Tutora, Profesor. Profe, una cosita. Ay. Sí, señora. Si quiere la compañera hable primero, no pasa nada, lo mío es súper rápido. gracias. Era que, no, si nos recuerda por favor el nombre del CIPAS. Psicofisiología 16.1-2023 o 16.1, porque ese INE es de los IPAS del 2023. Psicofisiología 16.1, tutor Lupe León. Vale, profe, lo que yo le iba a preguntar, era, usted dice que en el simulador de Biotic toca pues cacharrearle, era usted misma, hasta encontrar las estructuras que necesitamos, ¿no? Pero con eso se refiere a identificarlas nosotros mismos, ¿cierto? Porque como tal ahí no nos van a aparecer identificadas, sino que como nosotros viendo de pronto otras guías de que encontremos en, no sé, en internet, de dónde se encuentra la estructura y eso lo ubiquemos, ¿cierto? Porque pues a mí no me aparece, a mí solamente me aparecen algunitas como identificadas y ya el resto, por ejemplo, las que hice en la tarea pasada, las hice fue como guiándome de imágenes de cerebros que encontraba en otra parte. En el simulador, a ver, en el simulador ingresa al entorno de evaluación, donde dice simulador, práctica simulador, ingresa con el correo institucional, sin clave, y hay unos videos, incluso voy a publicar en los foros los videos cómo hacer la tarea, cómo ingresar, cómo hacer todo el proceso. Pues yo los que usted dejaba en el foro pasado, yo los vi todos. O sea, yo sé cómo ingresar, sé cómo, o sea, qué tengo que escoger el de cabeza y cuello, tengo que quitar la parte superior para luego ir ubicando, pero lo que me refiero es que hay unas estructuras que sí es, o sea, que usted pone pues el mouse encima de la estructura y le aparece el nombre, ¿cierto? Pero son algunas, ya el resto que hay unas que no se encuentran, toca es como uno identificarlas, pues uno guiándose de otra parte y viendo dónde Pues, queda y eso, pero como tal no es que las vayamos a encontrar con el nombre. Pues hágalo, pero sí por las estructuras sí están, por ejemplo, medial y lateral, ¿cierto? Cacharriele que las va a encontrar. Y si usted se puede apoyar en otro video, pues también lo puede hacer. Bueno, profe, muchísimas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta, estudiantes? Por favor, estudiantes, no olviden firmar la asistencia. Si no tienen más dudas, preguntas, tampoco olviden evaluar el CIPA. Vamos por los 100 puntos, ya nos quedan solo 6 días para hacer ajustes, para revisarlo en las observaciones y pues también prepararnos para el examen final. Y pues les deseo muchos éxitos en su formación y pues nos estamos comunicando durante este mes y la finalización del curso y muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición y si tienen alguna otra pregunta. Tutora, sí, de pronto no dentro del desarrollo de este CIPAS, pero sí para la parte de la evaluación final, quería saber si vamos, que si se va a presentar o tenemos que presentar simulacro pues de las estructuras de cada tema estudiado. ¿Eso se contempla dentro de la evaluación? Desde la final, la automática. Sí, señora. Dentro de la evaluación final vienen preguntas relacionadas, pero digamos un ejemplo, ¿cuáles son las estructuras que intervienen en el proceso de la emoción?
¿sí? Ujú. La amígdala, el sistema límbico, el parasimpático. Bueno, te darán un listado, unas opciones y usted marca. Pero no van a ser en el laboratorio, no. En el Ese es biotec. Ok. no es en biotech, usted abre su cuestionario y lo resuelve y tiene un tiempo límite para realizarlo. Pero es Ok. escrita, o sea, es teórica. Bien, gracias, doctora. Profe, Señora, qué pena, ¿será que podrías explicar nuevamente el desarrollo de la matriz de reconocimiento de conducta alimentaria, por favor? permítame. Por favor, me confirman si estoy presentando. Sí, señora. Bueno, sobre la matriz de conducta alimentaria, es las definiciones o conceptos, es igual, de conducta alimentaria, de hipótesis glucostática y hipótesis lipostática, aprendizaje y los reflejos cefálicos, señales de saciedad, son las principales definiciones, ¿sí? Usted, a cada definición le busca ese concepto, es a cada categoría que estoy presentando acá, que son las del tema. ¿Qué significa conducta alimentaria? Ahí está en la lectura. ¿De qué se trata la hipótesis glucostática? ¿Cuál es el postulado? Cuando yo digo postulado, ¿cuál es la definición de hipótesis glucostática? ¿Qué es hipótesis glucostática? ¿Qué es aprendizaje y los reflejos cefálicos? ¿Qué es señales de saciedad? Esos conceptos están dentro de la lectura. Esto es un ejemplo, pero son algunas de las definiciones que se deben colocar en la matriz. Y cada definición debe ser clara. Hagan un ejercicio de lectura comprensiva, resumen. Un mapa conceptual. Por ahí un estudiante presentó en cada fila, como lo estoy presentando. A cada uno sacó qué es la definición de cada uno. Y claro, teniendo en cuenta lo que dice ahí, usen la lectura, no se vayan a otras lecturas porque probablemente pueden confundirse o ser un poco más difícil la lectura. Después de que usted lea 3 veces, usted saca el concepto. Las estructuras principales, hipotálamo lateral, hipotálamo ventromedial, ¿qué son las principales? También está la corteza orbifrontal y también está la amígdala. Pero ¿cuáles son las dos principales? El hipotálamo lateral y el ventromedial. Las alteraciones, las básicas, esas alteraciones ahí en la lectura no las encuentran. Les indicaba que en el DSM-5 y también la mencionaron el profe Roberto en la web. Bulimia, anorexia, también podemos encontrar, la obesidad también es una alteración, también está dentro de las alteraciones. El pica, trastorno de atracón, son las que usted puede citar y las que usted mayor comprensión tenga. ¿Me hice entender, estudiante? Sí, profe, mil gracias.
¿Alguna otra pregunta? De mi parte, no, profe. Bueno, estudiantes, vamos ya a cerrar. Les agradezco mucho por su asistencia, por su disposición y pues por favor me escriben al correo, a la mensajería interna, cualquier situación, estoy presta pues a apoyar. Lo importante es la aprobación del curso, que usted haga su proceso, el esfuerzo que usted haga también es muy significativo. Que tengan feliz noche, Muchísimas gracias. que tengan una feliz noche y descansen. Feliz noche. Adiós. Gracias igualmente. profe. Igualmente. Adiós. Adiós.